Boletín extraordinario de noticias del Informativo Católico de Radio Rosa Mística Colombia y el canal YouTube PRF Mundo. Columna de Monseñor Yene Tomás Gomulka en Substack. Lunes de opiniones, ¿no? ¿Los falsos papas y los falsos obispos arderán en el infierno? Tiempos tristes para víctimas católicas de abuso sexual. Eventos recientes como los comentarios de Privós sobre el abuso sexual durante su reciente visita a España y la redacción de los Estados Unidos, la Conferencia de Obispos Católicos revisó la Carta de Dallas y hace que las víctimas de abuso sexual, los defensores del abuso y los denunciantes quieran gritar y protestar. Lo que se informó que Privós había dicho en España sobre el azote del abuso sexual por parte del clero católico recordó lo que Bergoglio dijo en Bélgica en septiembre de 2024, cuando se encontró con la ira por su mal manejo de abuso sexual clerical. A pesar de que Bergoglio y Privós denunciaron el abuso y se reunieron con algunas víctimas belgas y españolas, ninguno de ellos dos disciplinó o ha disciplinado a más de 160 obispos acusados creíblemente en el mundo de abusar sexualmente de niños y adultos vulnerables, según lo documentado por bishopaccountability.org. Fuentes de medios de comunicación creíbles y católicos a menudo no informan cómo Privós y Bergoglio han sido débiles con el crimen, como el abuso sexual criminal de niños y adultos vulnerables. Es indiscutible que Bergoglio era y Privós es, comillas, todo hablar y no actuar, cierro comillas, cuando se trata de disciplinar a los depredadores y obispos clericales que encubren los abusos. Ni Bergoglio ni Privós respondieron a la oración de la presa, que documenta casos de abuso sexual clerical verdaderamente atroz. Cualquier católico que haga clic y vea la oración de la presa no puede evitar avergonzarse de ser miembro de la Iglesia Católica Romana. No, pues de esa no. Sí, hay que avergonzarse también un poco, pero sobre todo de la secta vergopreostiana, encabezada por Privós y Bergoglio, que toleran sacerdotes depredadores como el ex sacerdote Jacob Bertrand, que abusó satánicamente de Rachel Mastrogiacomo, y sacerdotes como el padre Dennis Hahnemann, quien fue reportado al departamento del sheriff del condado de Antelope por haber insertado anfitriones consagrados, rosarios y velas en los orificios inferiores en fin, ¿no? Este comportamiento no solo es enfermo y malvado, pervertido, sino que el encubrimiento y la traición espiritual por parte de los líderes de la Iglesia a menudo resultan más devastadores para las víctimas que el abuso real. A pesar del hecho de que Roberts apeló su abuso tanto a Bergoglio el 30 de septiembre de 2024 como a Privós el 15 de marzo de 2025, aún no ha recibido respuesta de Privós o del arzobispo de Omaha, Michael McGovern, después de escribir a la arquidiócesis en numerosas ocasiones, la más reciente el 11 de noviembre de 2025. Desafortunadamente, mientras que los medios de comunicación informaron de débiles promesas pronunciadas por Privós, quien organizó una sesión de fotos con algunas víctimas del abuso en la Nunciatura en Madrid, evitan entrevistar a víctimas estadounidenses como Roberts y Mastrogiacomo, cuyos casos demuestran no solo encubrimientos de Privós y de Bergoglio, sino también de prelados como el cardenal Robert McElroy de Nueva York, el cardenal Robert McElroy, el arzobispo retirado George Lucas y el actual arzobispo de Omaha Michael McGovern.
Una segunda razón por la que las víctimas de abuso están devastadas involucra a los Estados Unidos. La aprobación por parte de los obispos de las revisiones de la Carta para la Protección de los Niños y Jóvenes, que continúan excluyendo la mala conducta de los obispos y la mala conducta de los sacerdotes con adultos. El obispo Barry Nestu, que encabeza el Comité de Protección de Niños y Jóvenes de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, se opuso a retrasar la votación sobre las revisiones de la Carta para que no se agreguen recomendaciones para extender las protecciones a adultos vulnerables como seminaristas y religiosas. Se informó que Knestow, junto con su amigo el fallecido obispo retirado de Wheeling, Charleston, Michael Bransfield, estaba en la casa de la playa del excardenal Theodore McCarrick la noche del viernes 6 de mayo de 1994, cuando se informó que McCarrick había agredido sexualmente a un seminarista. El seminarista más tarde presentó una demanda contra la arquidiócesis de Newark, identificando a Knestow como un accesorio después del hecho, como algo que no tenía importancia. ¿Qué dice sobre el carácter de Estados Unidos, de los obispos de Estados Unidos, mejor, que eligieron a Knestow para supuestamente proteger a niños y jóvenes, cuando la mayoría de ellos sabían que era un amigo muy cercano del tristemente famoso depredador sexual Theodore McCarrick? Teniendo en cuenta cómo McCarrick hizo que Knestow, su sacerdote secretario personal, y sabiendo, un accidente aquí breve, y sabiendo cuán cerca se vuelven algunos sacerdotes secretarios con sus obispos homosexuales en el closet, muchos podrían considerar la elección de Knestow como una broma enfermiza perpetrada por obispos corruptos en el armario y cómplices, muchos de los cuales merecen ser puestos tras las rejas, especialmente por el papel rentable que desempeñaron en la trata de inmigrantes de unos 11 millones de inmigrantes. En la actualidad se han encontrado 146,000 niños extraviados, algunos de los cuales informan haber sido violados de 600 a 700 veces. ¡Qué barbaridad! Lo que los medios de comunicación convencionales y católicos no mencionan es cómo los obispos, bajo las normas de la Carta revisada, continuarán evitando el escrutinio y la rendición de cuentas. Vos estis lux mundi, el proceso ideado en 2019 por Bergoglio para investigar a los obispos, es una broma aún más grande que la Carta. Las víctimas de abuso y los defensores saben que vos estis no es más que un proceso de autovigilancia disfrazado de responsabilidad que involucra obispos que investigan a otros obispos que son acusados de abuso o encubrimiento. A menos que el abuso reciba mucha atención de los medios de comunicación y haya múltiples víctimas, las acusaciones creíbles contra la mayoría de los obispos en las quejas de vos estis normalmente se dictaminan sin fundamento. Privós fue uno de los 6 de los 133 cardenales electores que fueron acusados por la red de sobrevivientes de los abusados por los sacerdotes SNAP en una denuncia de vos estis de encubrir el abuso de Chicago y Chiclayo, porque el famoso, tristemente famoso padre Lute, ¿no? Porque la denuncia nunca fue investigada a fondo y porque Privós injustamente laicizó a Monseñor Ricardo Coronado, un abogado canónico que defendió a 3 víctimas de abuso. No se puede esperar que Privós disciplinara a otros obispos acusados de manera similar. Pero a ver, de los 133 cardenales electores, 120 eran falsos.
120. Todos los, entre comillas, creados por Bergoglio, que tampoco era papa. Lo que nunca leerá en otro lugar es cómo Privós no ha sido investigado por encubrir la depredación sexual de ciertos seminaristas y sacerdotes agustinos que denunciaron haber sido abusados en Roma y Washington, D.C., cuando Privós era prior general de la Orden Agustina entre 2001 y 2013, durante 12 años. Con Privós encubriendo a los obispos que solo él puede disciplinar, y con obispos como Canestud y otros encubriendo a sacerdotes que se informó que habían abusado de más de 150,000 víctimas en Estados Unidos y más de 200,000 víctimas en España. Y España es bastante más pequeño que Estados Unidos, ¿no? Durante los últimos 75 años, no hay razón para creer que el abuso terminará. Si los casos de abuso han disminuido en los Estados Unidos como Estados Unidos, los obispos argumentan que solo porque el número de sacerdotes que participan activamente en el ministerio ha disminuido dramáticamente en un 61%, de 56,454 en 1965 a 21,750 en 2025, lo que muestra también una crisis grave en las familias. Incluso con esa disminución significativa entre julio de 2024 y junio de 2025 en Estados Unidos, las acusaciones de abuso y los costos católicos aumentaron en Estados Unidos. La Secretaría de Protección Infantil y Juvenil reportó 1,070 nuevas acusaciones, un aumento del 19%, mientras que el costo del escándalo se disparó en un 82% a $483.5 millones en solo un año. Si solo 3 de las 198 diócesis y eparquías de los Estados Unidos pagan 3.1 mil millones por acuerdos de abuso, Los Ángeles 1.5 mil millones, San Diego 800 millones y Nueva York 800 millones. El costo total para los casos de abuso en los Estados Unidos ascendería a más de 25,000 millones, no los 5,000 millones reportados por EWTN y otras fuentes de medios católicos al servicio de la usurpación de la silla de Pedro. Muchas víctimas de abuso sexual creen que personas como Bergoglio y Privós, junto con cardenales como McElroy, Gregory y Timothy Dolan, que han sido acusados de encubrir el abuso, se quemarán en el infierno por toda la eternidad. Ciertamente, cuando uno hace clic y observa de los depredadores a los pastores, que documenta varios depredadores acusados a quienes Timothy Dolan dejó en el ministerio, y si uno iba a leer las declaraciones juradas en la Georgia versus Dolan y la demanda del Colegio Norteamericano, uno podría llegar a estar de acuerdo con estas víctimas. Ciertamente el excelente documental de Christine Niles titulado Clerical Orgies, voy a decirlo en español, orgías clericales, el demonio en Roma, debería convencer a la mayoría de los espectadores de que lo que Dolan le hizo a Georgia y su familia merece una condenación eterna. Bien, una condenación eterna. Mientras Privós y la mayoría de los cardenales, obispos, sacerdotes y seminaristas fuera de África, Europa del Este, el Medio Oriente y partes de Asia, como la India, sean homosexuales en el armario, en el closet, cuyo número, según los investigadores, se correlaciona directamente con el número de casos de abuso sexual en la Iglesia Católica, uno debería esperar más casos de abuso, más encubrimiento de seminaristas y sacerdotes,
más heterosexuales que denuncian que el abuso se cancela y arroja a la calle. ¿No? Pero no sucede esto. Y arrojar a la calle, pues a los que cometen todos esos abusos, ¿no? Sacarlos de la iglesia. Eso es lo que debería suceder. Yene Tomás Gomulka, quien ha escrito esta columna, es un defensor, periodista de investigación y guionista de víctimas de abuso sexual. Un excapitán, capellán de la Marina O6 de Estados Unidos, instructor de seminario y director de vida de respeto diocesano. Gomulka fue ordenado sacerdote para la diócesis de Altoona, Johnstown, y más tarde fue nombrado prelado de honor, monseñor, por San Juan Pablo II. Bien, excelente columna. Eso es lo que se vive en la iglesia, en la secta vergopregostiana, ¿no? Por eso no quieren ya que sea vista como iglesia católica, una santa católica apostólica romana, no, sino simplemente una iglesia sinodal, marxista, comunista, pro LGBTI, para camuflar todo esto y tratar de borrarlo del mapa. Toda esta barbaridad que han hecho los depredadores sexuales del clero dentro de la iglesia.